Hola, yo soy Samuel Amaral y este es el canal del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Hoy, como parte de un ciclo de entrevistas, estamos con Zacarías Mutuquias. Hola, Zacarías, ¿cómo te va? Hola Samuel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Zacarías, profesor de la Universidad Paris Diderot, visitante de nuestra universidad en repetidas oportunidades, la última a mediados de 2019. Hoy vamos a hablar de uno de los proyectos de Zacarías. Tenemos planeadas otras entrevistas para hablar de otros proyectos. La primera pregunta, Zacarías, es ¿qué es lo que está detrás? ¿Cuál es la imagen que está detrás? ¿Qué sirve de fondo a tu? Bueno, es un mural de una capillita que está en la isla donde he heredado una casa, que es la isla de la familia de mi madre. Como sabes, yo soy un griego de Berisso. Mi padre era de Constantinopla, pero vivió en el norte de Atenas, es de Grecia, y mi madre era de esta isla, eh, donde vamos con mucha frecuencia. Bueno, de Berisso a París, ¿no? Bueno, De Berisso a París, de Berisso eso a es. París. Bueno, sobre el tema del cual vamos a hablar hoy es el del libro que se publicó en 2018, Cambio institucional y fiscalidad, mundo hispánico del 760 a 1850, editado por Michel Bertrand y por Zacarías Mutuquia, publicado por la Casa de Velázquez. Esto fue parte de un proyecto de varios años en el cual participé, pero fue un proyecto mucho más largo tuyo, que fuiste el que llevaste adelante estos proyectos y sobre eso te voy a preguntar después. Pero antes de preguntarte acerca del proyecto en sí mismo, lo que quiero saber es cómo llegaste a él, ¿no? ¿Cuáles fueron los pasos que te llevaron al tema de cambio institucional y fiscalidad? Bueno, tiene que ver con el final de la tesis. En la tesis, que era sobre eh, el contrabando y el control del espacio peruano. La explicación del contrabando yo la encontraba en la relación entre actores económicos y políticos, y en cierto orden institucional, y en el funcionamiento de ese orden institucional. Eh, y esto me llevaba a dos cosas. Por un lado, analizar ese tipo de relación interpersonal entre actores distintos, y al análisis de redes sociales. Fue un largo camino también el análisis de las redes sociales. Y el otro tema que dejó la tesis era una reflexión sobre las instituciones, y la fiscalidad. Lo tomo como un ejemplo de una institución que te permite precisamente entrar en esa relación entre actores económicos y políticos. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar, pero primero estamos en el recorrido que llevó al tema. ¿Cuáles fueron las influencias, ¿no? Quedan temas pendientes al cabo de tu tesis doctoral, y cuáles fueron las influencias que te llevaron a meterte en el tema de cambio institucional y fiscalidad? ¿Tuvo alguna influencia Ruggiero Romano? Ruggero Romano tuvo mucha influencia en mi trabajo, en mi manera de ver la historia económica, pero en este caso, en este aspecto concreto, no tanta. No, él nunca trabajó temas de fiscalidad. Eh, Primera influencia fue en el 90 haber trabajado en la Universidad Carlos III, que en esa época trabajé en un departamento de economía, era un grupo de historiadores de la economía, en un departamento de economía, en donde el análisis económico de las instituciones era, digamos, estaba presente entre los historiadores y en general presente. Y esto me llevó a interesarme en este tema de las instituciones, a leer, porque me parecía que era lo que más, en lo que más, estamos hablando del principio de los 90, en lo que más un historiador podía contribuir en una discusión con economistas. Eso quería Eh, preguntarte, ¿no? Disculpame que te interrumpa, las lecturas, ¿no? ¿Qué lecturas te llevaron en Sí, contexto? justamente eso te iba a decir. Bueno, una primera lectura
fue el artículo de North y Weingast. Bueno, North, por supuesto, era una figura central en aquel entonces, a finales de los 80, principios de los 90, del análisis económico de las instituciones hecho por historiadores, pero en particular hay un artículo de North y Weingast sobre el papel de la Revolución Inglesa de 1688 y la emergencia del Parlamento como algo que impone un contrapeso al poder discrecional del soberano y por lo tanto favorece la emergencia de mercados financieros que permiten financiar el Estado. Bueno, esto tuvo mucha influencia en todos los que se dedicaban al tema de las instituciones en aquel entonces. Ahora está muy superado ese análisis, pero tenía el mérito de poner el dedo sobre una relación entre fiscalidad, el orden político y el análisis, digamos, de una trayectoria económica. El otro que tuvo mucha influencia en ese momento fue un libro de Epstein, que era un historiador económico especialista de Italia, medievalista, pero que murió muy joven, que critica mucho, sería largo ahora desarrollar esta crítica, y que llevaba, digamos, el sentido de su crítica es hacer un análisis más fino de las características del orden político y de sus efectos sobre las instituciones económicas en las sociedades del antiguo régimen. Y ahí eso me llevó también a interesarme en lo que en ese momento eran los autores como Fernández Albaladejo, como Clavero, que desde distintas ópticas iban haciendo una nueva historia historia política del antiguo régimen hispano. Bueno, nos vamos acercando al tema, cambio institucional y fiscalidad. Empecemos por fiscalidad. ¿Podés definir a qué te referís al utilizar el término fiscalidad? Bueno, fiscalidad es una definición, hay una definición simple que es el conjunto de mecanismos a través de los cuales un poder soberano capta recursos para llevar adelante su política. En las sociedades occidentales, entre comillas, la guerra es el principal gasto. Pero lo que es importante es que la manera como se constituye la percepción de la captación de esos recursos tiene que ver con el orden sociopolítico. A partir del momento, por ejemplo, que la corona española impone una separación entre comunidades indígenas y comunidades españolas, para decirlo rápidamente, lo de español es un estatus, impone, digamos, una especie de orden corporativo, cada cual con su ámbito fiscal específico. Entonces, oh, disculpame, ¿no? Lo que quería decirte era, bueno, no son solamente la percepción de impuestos o el gasto, sino también las relaciones sociales, ¿no? Eso es lo que... exactamente, a eso quería ir. Y pasar, digamos, de un tipo de fiscalidad de antiguo régimen a un tipo de fiscalidad de ciudadano, supone romper con ese tipo de organización o de orden sociopolítico. Bueno, disculpame, te iba a preguntar por el otro término, pero a lo mejor todavía tenés algo que decir de fiscalidad. El otro término, instituciones, querés decir. Cambio institucional, sí, sí. El cambio Fiscalidad por un institucional. lado y en cuál es la relación, qué es el cambio institucional, cuál es la relación entre ambos términos, ¿no? Ese es un poco difícil definirlo porque es una noción abstracta, que es una institución, bueno, y qué es el cambio institucional, por lo tanto. Bueno, institución la definimos como un conjunto de dispositivos que organizan los comportamientos y que hacen que el comportamiento de los otros sea previsible, como por ejemplo los derechos de propiedad, pero también los organismos que hacen al respeto de esos derechos, pero también pueden ser
Eso es lo clásico en el análisis institucional. Pero también podemos definir cierto tipo de relaciones sociales como un conjunto, como una especie de orden institucional. En este caso, la fiscalidad. La fiscalidad la he tomado como una institución, pero bueno, está lo concreto, que son, bueno, existen estos impuestos, pero también existen ciertas formas de corrupción. Existen las cajas reales, pero también existe la utilización de las cajas reales para dar crédito a los comerciantes. Todos esos son, digamos, eh, órdenes institucionales que organizan el comportamiento de los actores. Pasemos al proyecto mismo, entonces. Montaste un proyecto institucional, un proyecto multinacional del cual fui parte, y quisiera que me hablaras brevemente de la organización del proyecto, ¿no? ¿Cómo armaste el proyecto? Este fue un proyecto, bueno, como decís, multinacional, porque quería darle una dimensión atlántica, o por lo menos a escala del Imperio Español, eh, en el sentido de que las transformaciones ocurren en una especie de contrapunto a ambos lados del Atlántico y que no se pueden entender las unas sin las otras. Entonces recurrí a un programa de cooperación que existe en Francia con distintas regiones de América Latina. Es un proyecto por región. Ecosur, por ejemplo, es Argentina, Chile, Uruguay, no sé qué otros países. Ecosnorte es México y no sé qué, algún país de América Central al sur de México. Guatemala probablemente, bueno, poco importa. Entonces monté dos ecos de manera coordinada. Eso fue, creo, la primera y única vez que se hizo así. Y eso, bueno, después nos permitió trabajar durante varios años haciendo reuniones en Francia y en América Latina, y al cabo de 5 o 6 años organizamos un coloquio en Toulouse que fue, digamos, el preámbulo de este libro. Gracias también a otros recursos, porque ese coloquio nos permitió movilizar también historiadores españoles, italianos y alemanes. Bueno, vamos a mostrar nuevamente el resultado del proyecto, ¿no? El libro Cambio Institucional y Fiscalidad. Bueno, más allá del resultado, toda la promoción del proyecto fue tuya, la redacción del proyecto fue tuya, y armar un libro de participaciones tan diversas, de México a la Argentina, España, Francia, realmente es una tarea eh, pesada. Eh, lo que quisiera saber entonces es cómo ves el resultado del proyecto, ya terminado el libro, qué es lo que sabemos respecto de lo que conocíamos antes de que existiera el libro. Esa es una pregunta bastante difícil, que no sé si soy yo quien debiera intentar contestarla. Yo creo que el interés del libro, que es lo que aporta el libro a lo que existe justamente esta dimensión hispana, y que tomó en serio, yo creo que esto está muy presente en el libro, tomó en serio esto de que las transformaciones ocurren a ambos lados del Atlántico de manera paralela y simultánea, no quiere decir que de la misma manera, y que ofrece, digamos, un cuadro no completo, es decir, es una perspectiva de investigación en la que se ve al mismo tiempo el proceso global, es decir, cómo
el periodo que se abre con la Guerra de los 7 años es un periodo de grandes transformaciones. Algunas tienen que ver con proyectos de la corona, otras tienen que ver con la manera como las oligarquías, las élites o los actores locales se apropian de esas políticas de la corona, y otras tienen que ver con evoluciones que son independientes de esas políticas y tienen que ver con iniciativas locales, pero que afectan también la evolución general. Por ejemplo, bueno, no quiero... todas las contribuciones yo creo que fueron buenas. Tampoco está bien que yo lo diga. En todo caso, yo estoy contento con las contribuciones porque han mostrado la diversidad de las evoluciones en el paso de un orden corporativo a un orden en que lo corporativo no desaparece inmediatamente, pero, digamos, se quiebra entre principios del siglo XIX y las transformaciones que siguen después de la ocupación napoleónica de España. Pero que la ocupación napoleónica de España no es la única explicación de esos procesos, que es un poco en lo que cae la historia política, que hace del derrumbe de la monarquía, o que explica el derrumbe de la monarquía como resultado casi exclusivo de la ocupación napoleónica. Bueno, creo que los críticos siempre se encargan de criticarnos, ¿no? De criticar lo que publiquemos, pero también es bueno que como autor del proyecto, ¿no? Y editor de este libro, también conocer tu opinión acerca de cuál fue para vos el resultado del proyecto. Y todos los proyectos que terminamos nos siguen interesando, ¿no? No necesariamente volvemos a escribir sobre ellos, pero nos siguen interesando. ¿Tenés algún proyecto futuro vinculado con este proyecto todavía? Bueno, sí, tengo un proyecto que sigue un poco en la misma idea de la fiscalidad como una manera de entrar al análisis de las instituciones. Y el proyecto es, bueno, es alrededor de una sección del próximo Congreso de Historia Económica, el Congreso Internacional de Historia Económica, perdón, que tendrá lugar en París en el 22, y que trata de centrarse en los actores y en los mecanismos financieros que están alrededor de los recursos de las instancias soberanas. Y entendiendo por instancias soberanas no solamente a un poder local o un poder estatal, local o central, sino también instituciones como los consulados, por ejemplo. Bueno, Pero, digamos, el acento está puesto. Y el interés es que me he asociado bueno, con gente que trabaja en Buenos Aires sobre estos temas, como Martín Wasserman, con una holandesa que se llama Marjolein Tejar, con la que he publicado hace poco un artículo, y con un medievalista, Antoni Furió, que le da una perspectiva de evolución en el muy largo plazo, desde el siglo XIV hasta principios del siglo XIX, a estos, digamos, mecanismos o relaciones entre actores, redes e instituciones, en este caso instituciones fiscales. bueno, te agradezco mucho. Hoy hemos recorrido del principio al final tus intereses en el campo de la investigación. Espero que en otros videos próximos podamos tocar lo que está entre medio, ¿no? El principio, el tema del contrabando y el control colonial, que fue el tema de tu primer libro, de tu tesis y tu primer libro, y después lo que estuvo entre medio, ¿no? Que durante muchos años te dedicaste al estudio de las redes sociales. Así que bueno, te agradezco mucho. Esperamos conectarnos en próximos videos. Te agradezco mucho y... Soy yo que te agradece, Samuel, por haberme dado la oportunidad de estar un poco con ustedes.
en medio de toda esta situación que estamos sufriendo. Bueno, pero hemos aprendido a comunicarnos de esta manera, ¿no? A ver, de Así esta que manera, esto sí sí. Seguirán próximos videos entonces. Te agradezco mucho y hasta los próximos videos. Muchas gracias y Gracias, hasta Samuel, hasta hasta pronto. pronto.